Hola, Cero Profe, ¿qué pasamos la qué? ¿Qué pasamos la clase pasada? Materia, obviamente. Recuerda que siempre, después del título, después de todo mi show que hago cuando sonaba la campana, pero ya apretaron el botón de grabar, ahí explico lo que vimos la semana pasada. Pero ya, me hicieron comenzar antes, no importa. Como siempre les digo, entonces, muy buenas noches, estudiantes del segundo nivel medio. Aquí una vez más para todos ustedes, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, con una nueva clase, también acompañado por mi coanimador, el tío Nicolás, representando al equipo BIE. ¿Qué vamos a ver nosotros esta semana? Como pueden ver en el título, dice que vamos a ver going to, ¿cierto? Que el going to es también un indicador de futuro, tal como nosotros vimos la semana pasada, un indicador de futuro, que era la palabra will, que era un futuro probable, que no se sabía si iba a ser o no. En cambio, going to se le dice a lo que se conoce también como el futuro certero, que sería obviamente el que pasaría sí o sí o con muy altas probabilidades de que ocurra. ¿Ya? También lo vamos a usar para planes específicos, entre otros. De hecho, les voy a mostrar aquí algunos grupos de en qué situaciones nosotros podemos utilizar going to. De hecho, algunos van a ser un poco similares con los usos de will y los usos de going to. Va a ser tan así que en algunos casos se pueden intercambiar entre ellos mismos, sin que afecte su significado, en algunos casos en específico. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Going to. El objetivo de la clase: interactúa en situaciones orales guiadas expresando intenciones, planes y proyectos a futuro. Futuro, ajá. Entonces, dice hay situaciones orales. Tú igual sé que hay algunos o le da vergüenza hablar por micrófono. También pueden utilizar el chat para poder dar alguna respuesta y así poder participar también. Como siempre les digo, estudiantes de El Sella Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 12, entre los días 17 al 20 de mayo. Una vez más, al igual que abril, siento que el mes de mayo se ha ido bastante rápido. Ya estamos prácticamente pasados en la quincena. Bueno, pero como ustedes recordarán, siempre como es parte de la rutina de inglés, ¿cierto? Comenzamos hablando un poquito de qué vimos nosotros la semana anterior. Profe, espéreme que estaba Alumna. copiando el, ¿Objetivo? sí, en lo último. Ok, te Por espero. Yo mientras haré un show de títeres. Ni un problema. Me avisas, por favor, cuando termines de copiarlo. Listo, gracias. No hay problema. Siempre es un agrado que me pidan las cosas muy amablemente. Ok, ahora sí. Entonces, ¿qué vimos nosotros la semana pasada? Y como dice ahí la semana anterior, hablamos sobre el uso de estas dos palabras, will y won't, que eran indicadores de tiempo futuro, ¿cierto? Y esos indicadores eran también que me daba a entender de que era un futuro incierto y además que no estaba planificado. Eh, ah, yo conozco un par de personas que fueron así, pero no importa. Entonces era un futuro incierto. No sabíamos si se iba a cumplir. Era también quizás una idea que yo tenía en la mente, una decisión inmediata, que algo me afectó y entonces haré algo lo más pronto posible para que mi futuro cercano cambie. Entre otros, también les recuerdo, si ustedes tienen buena memoria, nosotros dijimos que las palabras will y want en inglés no tendrían traducción si lo utilizamos para referirnos al futuro. No tiene traducción, sino que solamente me indica que la palabra va a ir en futuro. Por ejemplo, si yo tengo el verbo run, que es correr, ¿cierto? Y yo digo will run, sería correré, correrá. ¿Ok? Entonces solamente me indicaba que la acción iba a ir en futuro. No modifico las palabras siempre las mantenía en tiempo presente. Por lo tanto,
era un poquito más fácil porque solamente agregaba el will y el verbo, la acción en tiempo presente. Vimos que al usar esta palabra los verbos no se modifican, como dice ahí. Y entre otras cosas también vimos la estructura gramatical, la pregunta esencial también, donde will era el futuro en positivo y want iba a ser el futuro en negativo. Pero ahora, bueno, eso fue la semana pasada. Hablemos de esta semana. La importancia de la clase de esta semana, entonces, es que veremos la otra forma, la que nos falta, para expresar el futuro en inglés. Este será una contraparte a lo que vimos anteriormente, al uso de will y want, ¿ya? Y también es el futuro. ¿Qué tipo de futuro? Certero, planificado, que ocurrirá sí o sí, o en la mayoría de las veces va a ocurrir. Certero, planificado, hecho con anterioridad, pensado antes de que me preguntaran, por así decirlo. ¿Ok? Después vamos a ver algunas situaciones porque sé que a veces estas explicaciones no son las mejores para nosotros. Siempre he pensado que muchas cosas se explican mejor con ejemplos más que con descripciones extremadamente largas. ¿Ok? Así que, para que todos ustedes anoten, el título de hoy es Going to. ¿Ok? Después les voy a explicar lo que significa, cómo lo usamos, etc. Going to es el tema de esta semana. Y como siempre les digo, estudiantes del CEA Educación para Todos, segundo nivel medio, si usted está tomando notita, avíseme para yo poder ir un poquito más lento. Yo sí, profe. Ok. También avíseme si usted se quedó atrás. Usted me avisa y yo puedo retroceder a la diapositiva anterior. No tengo problema. Siempre lo haré con gusto cada vez que me lo pida de forma muy amable. Y también a la gente del futuro que ve esta grabación. Futuro, going to. Futuro. Ok. La gente del futuro que está viendo la grabación de este video, como siempre les digo, pongan pausa si escucharon algo interesante o leyeron algo interesante para que aprovechen de tomar notita. Y también, si hubo una explicación que no quedó muy clara, te recomiendo retroceder un poquito el video y vuelve a escuchar la explicación. Cualquier duda o consulta, tú ya tienes mi WhatsApp, tienes mi correo electrónico donde me puedes contactar. Y yo estaré encantado de ayudarte y responder cada una de tus dudas, consultas e inquietudes. Sonó como propaganda. ¿Ok? Pero, Constanza, espero haber respondido tu pregunta. ¿A qué vimos la semana pasada? Estas últimas 2 semanas, la semana pasada y esta semana, estamos refiriéndonos al futuro, pero el futuro de dos formas en inglés. Recuerden revisar la materia, cualquier cosa y cualquier duda o consulta a mi WhatsApp directamente. Siempre es un agrado recibir preguntas de ustedes. Y no lo digo porque tengo que decírselo, no. De hecho, es un agrado porque recibimos muy pocas preguntas a veces. Y recibimos preguntas de la gente que sí trabaja o trabaja bien, etcétera, bien. Cuando no recibo preguntas me asusto porque sé que es un copiar-pegar de Google algunas respuestas. Hoy día devolví muchas, un clásico de mi programa. Pero ahora tenemos que hablar del programa de hoy, que sería entonces Going to, ¿cierto? Este es el mismo texto de la semana pasada, para que no es necesario que lo copien de nuevo, en caso que no lo hayan copiado. Pero como está en inglés, yo prefiero leérselos para todos ustedes. ¿Qué dice aquí? El futuro es el tiempo que a nosotros nos faltaba revisar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros ya hablamos sobre el tiempo presente y también hablamos sobre el tiempo pasado. Al menos la semana antepasada tocamos un poquito lo que eran los verbos en pasado. Los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿cierto? Los que terminaban en ed, los que terminaban de muchas formas distintas. Pero los regulares eran los que siempre iban a terminar con ed en pasado. Pero ahora nosotros, estas últimas semanas, nos íbamos a centrar más que nada en hablar de alguna forma muy breve de lo que es el futuro. Y como tú sabrás, el futuro en inglés sigue dos caminos, dos rutas totalmente distintas. Uno que es el futuro probable, que no estoy seguro
o no estamos seguros prácticamente que eso pasará o no pasará. Y lo otro que tenemos es el futuro certero, el que vamos a ver esta semana. El futuro certero, certain future, que es el cual pasará sí o sí, sin importar qué. Eso sí va a ocurrir. O digamos un 90% de las veces, porque si nos ponemos al extremo, es probable que algo no pase. Si nos ponemos muy al extremo, ¿ok? Entonces, futuro probable, el que nosotros vimos la semana pasada. Futuro certero, el que vamos a ver nosotros esta semana, comenzando el día de hoy, terminando el día de mañana. Ok, ya hablamos, este es el mismo texto que nosotros vimos la semana anterior. Ahora lo que importa es hablar sobre este tema. Certain future. Certain future o también conocido como, paréntesis, famoso verbo to be junto con going to. ¿Ok? To be, going to. Te lo leo, obviamente, te lo leo, te lo traduzco. Recuerden que tenemos que familiarizarnos con el inglés poco a poco. La mayoría de nuestras presentaciones van a ser en inglés, pero yo, como siempre, te las voy a traducir para ti. Will y going to son casos totalmente especiales. ¿Qué quiere decir esto? Terminen de escuchar todo lo que voy a decir porque para que no piensen que va a ser fácil. No es fácil, pero es más fácil que la semana pasada. Pero dice will y going to son casos especiales. Es muy común para una persona que no es hablante nativo, que habla, por ejemplo, inglés como segunda lengua, como todos nosotros, que aprendemos inglés como segunda lengua, es muy común que nosotros intercambiemos estas palabras cuando nos referimos a futuro. Que en algunos casos vamos a usar will, que podemos utilizar going to. Es muy común que nosotros los intercambiemos. Se considera aceptable cuando hablas con un hablante nativo. Me refiero a un hablante nativo, a un americano, a un inglés, entre otros. Ya ellos van a entender que, por ejemplo, tú utilizaste will cuando en esa frase tuviste que haber utilizado going to. O al revés. Ellos van a entender que dijiste going to, pero en esa frase iba un will. Es aceptable. Ellos dicen, no importa, te entiendo. Pero está gramaticalmente incorrecto. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber cuándo va a estar gramaticalmente correcto. Decir que está aceptable no quiere decir que esté bien. Ojo. Ojo, decir que algo está aceptable no quiere decir que está bien. Es como nosotros cuando un americano nos puede hablar en inglés, o sea, nos puede hablar en español y equivocarse en algunas palabras. ¿Ok? Nosotros lo podemos entender, pero no está correcto lo que dijo, pero está entendible el mensaje, porque nosotros hacemos ese ejercicio de adaptar las palabras que esa persona dijo mal a nuestro lenguaje. Yo les voy a poner un ejemplo en inglés, o sea, en español. Pero esto fue una persona gringa que, como ustedes recordarán, yo les dije que trabajé en un supermercado por un tiempo y ahí siempre me mandaban a mí a hablar con los extranjeros. Entre ellos, eh, él decía, un americano o un gringo muy entusiasta decía, es bueno, mucho bueno. Ok. Y él me pedía que yo lo corrigiera. Ok. Decía, la frase no es mucho bueno, es muy bueno. Ah, ok, muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre muy y mucho? Yo en ese tiempo, 19 años, no podía explicarle cuál era la diferencia entre utilizar muy y mucho. Obviamente, mucho se refiere a, a cantidad de algo más tangible, por así decirlo. Mientras que el muy era algo de cantidad mayor, pero algo que no fuera tangible, ¿cierto?
como por ejemplo los sentimientos. Entonces, después esa situación me pasó de nuevo. Porque muchas personas dicen, yo sé español, puedo enseñar español a otras personas. Ok, te pueden hacer la siguiente pregunta. Dime la diferencia entre por y para. Cuando utilizamos por, cuando utilizamos para. Entonces, cuando yo siempre le hago esta pregunta a muchas personas, dime la diferencia entre por y para, y me dan una respuesta bastante nula. Sí, por ejemplo, yo puedo decir por quién y para quién. Quede exactamente igual. Porque para más remate, para los dos ejemplos utilizamos la misma palabra. ¿Ok? Entonces genera ese tipo de conflicto a una persona que no es un hablante nativo. Nos puede suceder a nosotros, a nosotros que estamos aprendiendo inglés, o le puede suceder a un americano o a un inglés que también confunde algunas palabras o el uso de algunas palabras. Eso pasa cuando a veces traducimos algunas cosas muy literal. ¿Ok? Eh, pero creo que aprender español es más difícil que aprender inglés. Aunque ustedes digan lo contrario, es porque nuestro español es nuestra lengua nativa, nuestra primera lengua. Pero aprender inglés es más fácil como primera lengua que aprender español. Podemos hacer un debate de eso cuando quieran. No hoy, porque hoy día estamos hablando de Goenju. Entonces, como dijimos, que no importa si está gramaticalmente incorrecto, es aceptable, ok, pero no quiere decir que no tenemos que aprendernos las reglas que hay que respetar. Tenemos que aprendernos esas reglas para darle un correcto uso a will y going to. Y ojo como dice ahí, aparece un paréntesis to be. ¿Por qué? Porque obviamente going to va a usar su verbo to be. Entonces, to be, going to. ¿Qué podemos decir de esto? Dice diferente o a diferencia de su contraparte, que la contraparte fue lo que vimos la semana pasada, will, ¿cierto? A diferencia de su contraparte, going to sí tiene traducción, así que ahí nos salvamos un poquito. Sí tiene traducción, lo cual es bueno. Mucho bueno, dijo mi compadre. Y significa ir a. Ir a o voy a, van a, etcétera. Es como yo voy a correr o voy a ir a correr. Yo voy a ir a comprar, etcétera. Entre otros. Entonces, esta palabra, o esta frase, mejor dicho, indica que la acción en futuro será completada de forma exitosa. Or often, o la gran mayoría de las veces, o muy seguido, va a ser completada de forma exitosa. La estructura going to se usa normalmente para indicar futuro, o que el futuro, mejor dicho, que tiene algún tipo de conexión con el presente. Esa conexión al presente se refiere que yo ahora digo voy a, por ejemplo, yo voy a comprar. Voy a y después un verbo. Yo voy a comprar. No ahora, sino que desde ahora, en un rato más, iré a comprar en un futuro. Es raro que se le diga que tenga una conexión con el presente, porque sigue siendo futuro. Según yo, todo futuro tiene algún tipo de relación con el presente, pero a diferencia de Will, Will tiene a veces un futuro que es mucho más lejano. ¿Ok? Pero no quiero entrar en más detalles que eso. Going to, entonces es un futuro certero. Como dijimos antes, el que va a estar planificado, el que va a basar sí o sí. Antes de mostrarles cuáles serían las situaciones en las que nosotros utilizaríamos going to, quiero mostrarles primero la estructura gramatical que nosotros vamos a utilizar al momento de escribir una oración utilizando esta frase going to. Y primero, mi estructura gramatical. Siempre les pido tomen notita de la estructura gramatical que aparece ahí, que es como una fórmula matemática donde nosotros solamente vamos a tener que reemplazar términos. Lo cual se vuelve mucho más fácil.
Se vuelve más fácil porque yo solamente tengo que poner el término que corresponda a cada una de esas ideas. Entonces, cuando nosotros usamos going to, vamos a seguir esta estructura básica. Hay muchas otras formas en las que nosotros podemos utilizar going to. Yo te explico nomás una de las tantas formas, que es, por ejemplo, la forma más fácil que hay para utilizar going to en una oración correcta en inglés. No sé si me ven en la camarita. ¿Me veo? ¿O sea, la presentación Sí, nomás? profe. Ah, ya, perfecto. Entonces, yes. Muchas gracias a los que responden. Ok, entonces ustedes ven que yo tengo aquí mi mano levantada. ¿Por qué tengo mi mano levantada? Porque son Yo 5. lo veo, pero está quieto. Ok, pero la cosa es que no es que tengas que ver todo con mucho detalle, sino que darte cuenta nomás que tengo mi mano levantada, ¿cierto? Con los 5 dedos. ¿Por qué? Porque son 5 partes. 5 partes que cumplen o son parte de esta estructura. Comenzamos con un pronombre. Luego del pronombre viene nuestro famoso verbo to be, que recuerden que el to be y el pronombre van de la mano. Luego continuamos con going to. Luego del going to va a ir el verbo, que ustedes recuerdan, los verbos son acciones. Y por último va a ir nuestro complemento. Y el complemento era hacerle una pregunta a la acción, ¿cierto? Le podía preguntar qué, cómo, cuándo, dónde. Aquí les voy a mostrar un ejemplo con esa oración que aparece ahí abajito. Primero comenzamos con un pronombre, ¿cierto? En este caso escogimos el pronombre she. She, ella, ¿cierto? She. Verbo to be, el famoso verbo to be entonces de esta oración, is. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán, siempre el pronombre she va a ir con el verbo to be is. She is, ¿cierto? Luego tenemos un going to, eso lo mantenemos. She is going to. Luego del going to, continuamos entonces con un verbo o acción. En este caso, el verbo acción que escogimos va a ser buy. ¿Qué significa la palabra buy? Comprar, exacto. No es comprar, Ellen, pero lo agradezco igual. Comprar. ¿Ok? Buy, que es comprar. Y por último, yo dije, el complemento es preguntarle al verbo qué, cómo, cuándo o dónde. Entonces yo le pregunto, si el verbo dice comprar, ¿cierto? Yo le pregunto, ¿qué? ¿Qué va a comprar? A car, un auto. Entonces la oración queda, she is going to buy a car. O en español, y aquí miren bien, ella va a comprar un auto. ¿Ok? Voy a dejar la mano porque me duele si la mantengo así mucho rato. She is going to buy a car. Ella va a comprar un auto. Por eso antes mostré que hacer paréntesis going to, o sea, paréntesis to be going to. Esos van juntos, al menos en la traducción. ¿Ok? Profe, Patricio. no me queda claro el por qué le coloca el she is y después dice ella va. Ah, ya, muy bien. Lo que pasa es que en este caso el verbo to be va a unirse con el going to. No va a tener una traducción literal, como nosotros decíamos que el verbo to be significa ser o estar, ¿cierto? En este caso, al unirse con going to, va a cambiar su significado en la traducción al español. Going to significa ir a. Y ahora agregando el verbo to be, ese ir se va a modificar. Va a ser yo voy a, él va a, etcétera. Ah, ya. Ya. Para que recuerden, el inglés, la gran mayoría de las veces, no es literal. Es un clásico, siempre hacemos así. Porque a veces, si lo traducimos muy literal, a veces va a sonar como un inglés muy Tarzán. ¿Cierto? Tenemos que a veces adaptar un poquito el inglés.
a lo que nosotros ya sabemos. No siempre va a ser literal, porque incluso si tú traduces muchas cosas literales, vas a decir que acabo de traducir al final. Exacto. Y es solamente que tenemos que adaptarlo un poquito. Incluso es el orden de las palabras. Algunos dicen, no, si el inglés es todo al revés. No es todo al revés. Muchas cosas solamente cambian un poquito su orden, pero no absolutamente todo. Ok, aprovechando que nos queda media horita todavía. Es entonces la estructura. Como yo ando muy agradable, ando muy simpático, ando muy contento, ¿por qué? Porque me toca finalizar el día de miércoles con ustedes. Les voy a mostrar, como ustedes ven, esta se divide, o sea, son 5 partes, ¿cierto? Yo les voy a mostrar cómo comenzar cada una de las oraciones con pronombre to be, going to, ¿cierto? Cómo comenzar cada oración con cada uno de los pronombres. Por ejemplo, como ustedes pueden ver ahí, si yo comienzo... ¿Perdón? ¿Estaba escribiendo? No, profe, disculpe, fue mi hija. Da disculpa, saludos a tu hija. Ok. Entonces, yo puedo escribir acá, yo, am going to. Yo voy a. ¿Cierto? Yo voy a. I am going to. Listo. Después solamente tengo que agregarle un verbo, una acción, y por último un complemento. Y ya terminé mi oración. Como ustedes recordarán entonces, el famoso verbo to be are se comparte con 3 pronombres más, que sería entonces you, que significa tú o ustedes, también con we, que significa nosotros y también significa nosotras, y también se reparte con they, que significa ellos o ellas. Y por último, el verbo to be, el famoso verbo to be is, se reparte entre los últimos 3 pronombres que nos quedan. He, she, it. Él, ella, eso, es. Ok, recuerden siempre, son 7 pronombres en el inglés, son solamente 3 verbos to be, y el único que va solito va a ser I am. Am va a ser el único que va a ir con I. Recuerden, no se pueden mezclar. No puede decir you is o she are, por ejemplo. Y por último tenemos going to. Y el going to va a ir igual, sin importar con qué pronombre vaya. No va a haber ningún tipo de modificación. Siempre va a ser igual para cualquiera. Entonces así nosotros comenzamos una oración. Pronombre, to be, going to. Y después solamente que me faltarían las últimas 2 partes, que sería verbo to be, verbo o acción, mejor dicho, y por último, un complemento para así yo terminar de hacer mi oración. Ahora es cuando yo me pregunto. Bueno, yo ya sé esta respuesta al menos, pero me pregunto, ¿qué sucede con el negativo? Porque nosotros, al hablar de will la semana pasada, will tenía su negativo want. ¿Qué pasa con going to? Porque going to no tiene un negativo. Yo imagino que ustedes también se hicieron esa pregunta. O quizás ahora se la están haciendo. No sé la verdad. Pero, ¿cómo lo explico? Ah, sí, de veras. Puedo hacerlo. Soy profe, puedo explicarlo. Al tener verbo to be, el negativo va a ir exactamente ahí, en el verbo to be. Dígame, Eileen. No puede ser going to not. Eso no existe. Miren acá. El negativo va a ir en el verbo to be. No hay problema, estamos aprendiendo. Nada que disculparse, no digas sorry. Estamos aprendiendo y es parte del proceso. Equivocarnos está bien, te arriesgaste. Te equivocaste, pero ahora vamos a aprender. Exacto, Jonathan. Como dice ahí Jonathan, por ejemplo, I am not y después going to. Pero les voy a mostrar primero la estructura, utilizando el mismo ejemplo que vimos nosotros antes.
Como ustedes pueden ver ahí, esta es la estructura, pero esta vez para la forma negativa para utilizar going to. Es exactamente lo mismo. Tiene también 5 partes. Pero esta vez el verbo to be, la segunda parte de nuestra oración, va a ir ahora en negativo. Y eso es lo único. Si yo hago una oración negativa con going to, el negativo tiene que ir en el verbo to be. El not tiene que ir en el to be. Nada más. Así de fácil es hacer una oración en negativo ahora. Pero veamos cómo es la estructura y después veamos cómo sería el ejemplo. La estructura dice que es pronombre, ¿cierto? Pronombre. Luego iría el negativo del to be. La forma negativa de nuestro queridísimo verbo to be. Luego, esto sigue de forma normal, igual que el anterior. Going to, ¿cierto? Verbo o acción, que hay muchos. Y por último, el complemento. Esas son las 5 palabras que yo voy a utilizar para hacer una oración con going to, pero ahora en negativo. Veamos el ejemplo que aparece ahí. Es exactamente el mismo ejemplo que nosotros vimos antes, pero ahora, obviamente, con la versión negativa. Entonces dice, el mismo pronombre she, ¿cierto? She. El negativo del verbo to be va a ser entonces isn't. Puede ser también is not, ¿ok? Puede ser is not o puede ser isn't. Yo digo que es más cómodo agregarle is not, porque es el mismo verbo to be, le agregas not al final. Pero como ustedes quieran, el que más le acomode. She, entonces pronombre, verbo to be negativo, isn't. Bajamos, continuamos con going to. Luego, acompañado de eso va un verbo o acción. En este caso volvemos a utilizar by. Y un complemento, que sería el mismo complemento de antes, a car. She isn't going to buy a car. Ella no va a comprar un auto. Ella no va a comprar un auto. ¿Ok? Esa es la estructura. Es lo mismo que antes, pero solamente ahora el to be en específico va a ir, o sea, el negativo va a ir en el to be de nuestra oración. A diferencia de la semana pasada, que o utilizabas will o utilizabas going, o sea, o utilizabas will o utilizabas won't, ¿cierto? Para el negativo. Ahora, o utilizas el to be, o si lo quieres hacer negativo, utilizas entonces el negativo del to be. ¿Qué tal, estudiantes? ¿Cómo vamos hasta ahora? Todo claro. O sea, por mi Todo parte, claro. no sé los demás. Ok, por tu parte, muy bien. Bien, profe. Me alegra saber eso. ¿Ah? Súper, dice Leyland. Me alegra saber eso, Carlos. Muy bien. Leyland dice súper también. Qué bueno. Espero que los demás también estén tomando el ritmo. Sé que esto puede ser un poco difícil, pero es parte de los contenidos que nosotros vimos el año anterior. Perfect, dice Jonathan. Ok, flawless. Si ustedes jugaron Mortal Kombat alguna vez, en algún momento decía flawless victory. Victoria sin fallas. Eso es flawless. Ok. Entonces, como antes les mostré cómo eran las primeras 3 palabras para hacer una oración en positivo, aquí también se las tengo. ¿Cómo serían entonces los negativos? Los full negatives. Y como ustedes pueden notar, estas oraciones se van a realizar de la misma manera, con los 7 pronombres. Pero ahora el verbo to be tiene que ir en negativo. Por ejemplo, I am not going to. Yo no voy a. Y después la acción. Luego, con el verbo to be are, en negativo puede quedar de una de estas 2 formas. Tú decides cuál. Puede ser are not
o puede ser aren't. ¿Cuál es la diferencia entre que yo use are not y que use aren't? Que en Ninguna. una está abreviado y en la otra no, ¿cierto? Eh, They are the same, teacher. no tienen diferencia. No, they are the same. Está abreviado nomás. Pero su diferencia en la traducción o en el Sí, uso pues, profe. es Eso le exactamente dije lo mismo. yo. Eso le dije yo. Está como abreviado nomás, pero no tiene diferencia. No tiene diferencia. Su uso es exactamente el mismo. Pero ojo, solamente tienes que utilizar uno. Y esto lo digo por experiencia propia porque recuerdo algunas preguntas esenciales. Y no solamente preguntas esenciales. Cuando estábamos en una época normal en prueba, había algunos que me escribían, "You are not, aren't going to". Solamente tienes que escoger uno. O dices, "You are not going to", o dices entonces, "You aren't going to". Tienes que escoger solamente uno de esos. ¿Ok? Y así va con todos los otros pronombres cuando utilizamos we are not going to o we aren't going to. ¿Ok? En el caso del verbo to be is, ocurriría lo mismo. Tienes que escoger entre decir is not o isn't. Tienes que escoger uno de esos dos, solamente uno de esos dos. No puedes escoger los dos en una misma oración. Las dos son correctas, pero se ocupa uno solo. Exacto. Los dos son correctos, son igual de válidos, pero solamente tienes que utilizar uno. ¿Ya? Reitero, no va a ser válido que tú en una oración me escribas los dos. He is not, isn't going to. Eso no existe. Es un error horrible, ¿ok? Entonces, escojan solamente uno. Sé que ese no es el mejor uno del mundo que ustedes están viendo ahí, pero espero que se entienda que solamente tienes que escoger uno de esos. No hay más. Pero sí hay una pregunta que muchas personas se... ¿cuál se usa más en inglés? Ok. En inglés depende mucho del tipo de acento que tú estés utilizando. Si usas el americano, se usa más isn't, aren't. Si usas más el británico, que el británico es como más elegante, ahí sí se utiliza el completo, que sería are not, is not. Pero su uso en ambos idiomas o en ambos acentos es igual de válido. De hecho, tú puedes mezclarlos, pero no utilizar los dos al mismo tiempo. ¿Ok, Aileen? Pero si ustedes notan, hay algo raro con el primer verbo to be. Ahí en negativo, ¿no es así? ¿Qué ocurre con ese verbo to be? ¿Ven algo raro ahí? ¿O algo distinto a los demás? Que no lleva Porque dice, A ver, las dos ahora, personas al mismo tiempo. o sea, A ver, no se abrevia. no se abrevia. No se Sí. abrevia. Ok, Elena, espero que haya quedado claro la explicación. Fue bastante rápido igual. Pero como muy bien dice su compañera Scarlett, no se abrevia. El verbo to be am no tiene abreviación. No existe el ament. No. No existe. Nadie lo ha creado. Y creo que nadie lo va a crear. No, porque está en singular, pues, profe. Ah, oh, ok. El is también está en singular. Ya, pues, ahí no se hace la abreviación. Sí, pero cuando yo digo he isn't, sí se abrevia. Sí, pero termina en S. Ya ver, no tiene nada que ver en qué termina. Aquí solamente es solamente por eso. El verbo to be am no se abrevia. Es el único que no se abrevia. No hay una razón en específico. No hice las reglas del inglés, yo solamente las cumplo. ¿Ok? No hay una explicación válida hasta el día de hoy de por qué no existe una versión abreviada para decir am not. Pero es el único que no se puede hacer. ¿Ok? No existe. Si ustedes ponen, por ejemplo, ament, va a ser incorrecto, porque eso no existe. Aprecio sí que tratan de inventar nuevas palabras, pero sabemos que no existe. ¿Ok?
De más ejemplos, porfi. Ok, vamos a dar más ejemplos. No te preocupes. Pero antes de más ejemplos, tenemos que mostrar cómo se utiliza. Hablemos cómo se utiliza y el día de mañana vamos a ver algunos ejemplos completando oraciones. Pero si tienes alguna duda o consulta en específico sobre esta materia, Eileen, puedes realizármela directamente a mi WhatsApp y yo con gusto, como siempre, ayudo. No hay ningún problema. Pasemos a lo siguiente. Veamos en qué situaciones yo voy a utilizar going to al referirme al futuro. Y mi primer tema, mi primer subtítulo, por así decirlo, va a ser que voy a utilizar going to cuando yo quiera hablar sobre prior plans o planes hechos con antelación. Prior plans, si tú vas al traductor, te va a salir como planes priorizados o planes prioritarios. La traducción correcta sería planes hechos con antelación o planes hechos de antemano. Como dice ahí entonces la descripción, usamos going to para hablar para hablar de una cosa, mejor dicho, porque esa debería ser una G, no una K, perdón ahí. Hablar sobre cosas que fueron planeadas antes de la conversación. Como el ejemplo que yo les dije la semana pasada cuando decíamos ¿Are you busy tonight? O ¿Are you busy this evening? ¿Estás ocupado o tienes planes esta noche? Y decíamos, ok, si yo no tengo un plan, yo voy a utilizar will. I will watch TV. Yo veré televisión. Cuando me preguntaron sobre mi plan para esa noche o qué tenía pensado hacer en la noche, no tenía planes, entonces yo dije lo que yo pensé que iba a hacer. Pero en cambio, si a mí me vuelven a preguntar, ¿Are you busy tonight? ¿Estás ocupado? ¿Tienes planes el día de hoy? Y yo sí tengo planes, entonces voy a utilizar going to. I am going to the movies. Voy a ir al cine. Listo. Es porque ya tenía planificado eso antes que me preguntaran, antes que iniciara la conversación. Me parece mucho mejor eso. Más ejemplos. Sí, no, sí, lo escuché. Pero como dije, aquí vamos a ver algunos ejemplos utilizando going to. Por ejemplo, dice, I am going to travel to Mexico this summer. Yo voy a viajar a México este verano. Y aquí lo digo más que nada porque ya lo tenía planeado. También vamos a ver una situación distinta en la cual no solamente puede ser un plan, puede ser que yo tenga evidencia de ese plan. La evidencia puede ser de que dije, voy a viajar a México este verano. ¿Cuál es mi evidencia? Tengo los pasajes comprados, probablemente. Y sí, yo iba a viajar a México el año pasado. Así que, jaja, COVID me arruinó mis planes. Profesor, Alumna. puede ser, creo que voy a estudiar ahora. Ok, al decir creo que, tú piensas que es una creencia. Y al ser una creencia, utilizarías will. Porque no estás segura. Por eso dijiste, creo que voy a hacer esto ahora. No es un plan hecho con antelación. Por ejemplo, si te pregunto, ¿tú tienes planes para este fin de semana? Entonces ahí tú sí dirías going to, porque ya lo tienes planeado. Si lo vas a improvisar, utilizarías will. Prácticamente esas palabras en inglés delatan si nosotros lo teníamos hecho con antelación o simplemente es una idea del momento. ¿Quedó claro, Ingrid, o necesitas alguna otra explicación? Sí, profesor. Perfecto. Gracias. No hay problema, cuando quieras. Es un agrado responder cada una de sus preguntas. Otro ejemplo para seguir avanzando. Como dije antes, he is going to the movies at 8 p.m. Él va a ir al cine a las 8 de la noche. Ya lo tenía planeado. Me preguntaron qué iba a hacer yo hoy, o qué iba a hacer él hoy. Él hoy, he's going to the movies. Él va a ir al cine. Quizás ya tiene sus entradas compradas, o simplemente ya lo tenía planificado durante todo el día.
quizás ayer, quizás antes de ayer ya lo tenía planificado para ir al cine tal día a las 8. Como siempre, igual que ustedes recuerdan la semana pasada, necesitamos un poquito de contexto a veces. Y el último ejemplo de este grupo, planes hechos con antelación, dice: We are not going to paint the house today. Nosotros no vamos a pintar la casa hoy día. Situaciones, puede ser un montón de situaciones distintas. Se te echó la burra, no, ya no quieres trabajar más, no vas a pintar la casa. Por eso no la vamos a pintar hoy día. Puede ser que tú, si la ibas a pintar hoy día, fuiste a comprar pintura al Sodimac en pandemia y hay una fila gigante, y al salir del Sodimac, no auspiciando esta clase de inglés, al salir del Sodimac ya se hizo muy tarde. Por eso dijiste mejor, cambiabas el plan. We are not going to paint the house today. No vamos a pintar la casa hoy día. ¿Ok? A eso se llama planes hechos con antelación. No es un plan que yo lo pensé en el momento. Siguiente. Evidencias o señales. Aquí el futuro se va a apoyar gracias a señales. O, como dice ahí, evidencia también, que hará que gracias a esa evidencia es mucho más probable que esto ocurra. Por ejemplo, imagínense que nosotros estamos viendo un partido de fútbol de nuestra siempre talentosa, querida selección chilena. No siempre es talentosa, no siempre es querida. Lo sabemos. Estamos volviendo a ser como antes. ¿Recuerden la calculadora y todos esos? Sí, yo lo recuerdo perfectamente. Ok, entonces imagínense, estamos viendo un partido de selección chilena y decimos, oh, the match is 4-1. El partido va 4-1. They are going to win. Ellos van a ganar. El partido aún no termina. Van 4-1. Y gracias a esa evidencia, yo digo que esto es lo más probable que ocurra. Que ellos vayan a ganar. They are going to win. Tengo la evidencia del marcador. 4-1. Es muy difícil dar vuelta a ese resultado. Ustedes lo saben. A veces necesito otro tipo de evidencia o señal. Y aquí voy a hacer un hincapié porque con el uso de will, nosotros hablamos de las decisiones inmediatas. Ocurría algo en este momento y voy a cambiar mi futuro más cercano. Aquí tengo una evidencia o señal, pero voy a cambiar mi futuro un poquito más lejano. Por ejemplo, dice aquí, I am tired, estoy cansado, es mi evidencia. I am going to sleep. Voy a dormir, voy a acostarme. En el contexto es, por ejemplo, que estoy en mi trabajo, estoy cansado y ya quiero llegar a la casa a dormir. ¿Ok? O estoy conversando en el living con familiares, amigos, etc. Y les digo entonces, I am tired, I am going to sleep. Estoy cansado, voy a dormir. Otro ejemplo, imagínense que ustedes un día estaban comiendo algo y entre esos se comieron un yogur con pelo. Como la Crystal en algún momento. Si recuerdan a la Crystal, comió un yogur con pelo y le empezó a doler la guatita. No quiso cantar más. Entonces dice aquí, my stomach hurts. Me duele el estómago. ¿Qué voy a hacer? I am going to the bathroom. Voy a ir al baño. ¿Cierto? Obviamente, si te duele la guatita tienes que ir al baño. O tomarte un Viadil. No lo sé. Pasemos al siguiente grupo. Y el siguiente grupo es, ojo aquí, predicciones. Pero, profe, nosotros vimos predicciones la semana pasada con Will. Se equivocó. No. De hecho, aquí sí, tú los puedes mezclar. Puedes usar tanto will como going to cuando tú quieras dar predicciones. Pero recuerden que con going to tú tienes que usar el verbo to be. Con will no utilizas el verbo to be. Usamos going to para predecir, también podemos utilizar will. Como dice ahí, the sky is dark. El cielo está negro, está oscuro. It is going to rain. Va a llover. Yo voy a decir, it is going to rain o it will rain. Ambas son correctas, porque es una predicción. En este caso, para las predicciones,
¿Usamos going to? Perfecto. ¿Usamos will? Perfecto también. Aquí, ojo con este ejemplo. Dice, you haven't sent the essential questions. No has enviado las preguntas esenciales. The teacher is not going to be happy. El profesor de inglés, o el profesor Nico, is not going to be happy. No va a estar feliz. Así es. Eso, además de un ejemplo, es un hecho. ¿Ok? ¿No es así, coanimador? Juegas con fuego, querido colega. Son solamente ejemplos, no puse un nombre. De temer aquí mi compañero. Ok. Entonces, si yo digo como predicción que algo va a pasar, puede ser un pronóstico del clima o simplemente una predicción, como por ejemplo aquí se ve la reacción de una persona. Y obviamente nosotros no estaríamos contentos si ustedes no envían todas sus preguntas esenciales para que queden todos ustedes al día. Ok, la mayoría de los usos de going to van a ser basados más que nada en la evidencia y que en esto va a ser un plan hecho con antelación. La gran mayoría del tiempo, estas situaciones van a ocurrir, sí o sí. Y bien, solamente vimos tres grupos. Con will vimos como 5, porque es más complicado. Going to es un poquito más fácil, más simple. Quizás después, más adelante, lo volvamos a retomar para poder hacer más oraciones. Sin embargo, en vista de que ya nos quedan muy pocos minutos, tenía una actividad, pero la actividad la vamos a dejar para el día de mañana. ¿Ok? Así que, Nicolás, podemos terminar la grabación sin ningún problema.